Mientras estábamos orando, estaba recordando la congregación cuando yo nací, allá en 1985. Aleluya. Éramos muy pocos y solamente habíamos 4 jóvenes. Era mi esposa, el hermano Margot, una hermana que no recuerdo ahorita su nombre, y yo. Los demás eran personas mayores, así como soy yo hoy en día. Eran personas mayores y poco a poco fueron partiendo con el Señor. Y se vio reducida pues, la cantidad de miembros de la iglesia. Sin embargo, y era un local no más grande que este. Teníamos un pastor, este era de profesión barbero, nuestro hermano Viloria, y él vivía fuera del área de la iglesia, bastante retirado, más o menos a 2 horas en coche. Y él pagaba siempre un carro libre que lo llevara a la iglesia los domingos, y el día martes visitaba a los nuevos creyentes. Como era yo vivía en una hacienda y él se metía hasta esa hacienda a llevarme doctrina. Y teníamos el copastor, el hermano Emeterio Pérez, mi padre espiritual, que durante la semana nos asistía. De lunes a viernes hacíamos cultos todos los días, hermano, en las casas de los hermanos. Y él repartía quién llevaba la dirección, que llevaba la predicación y a qué hogar debíamos estar. Y de esa manera, esos 2 hermanos batallaron con lo que parecía imposible, porque era un pueblo sumamente duro, hermano. Fuerte ese pueblo, en lo negativo. Sin embargo, la última vez que yo visité esa iglesia, ya no tenían una pequeña casa, era un gran templo con mucha gente y muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Habían crecido mucho, a pesar de que el pastor Viloria ya estaba con el Señor y el hermano Emeterio estaba con el Señor. Pero la obra que nosotros hacemos aquí en el servicio al Señor no se detiene. Y tal vez nosotros no veamos todo lo que queremos ver, pero aunque la promesa tardare, como dice por allá Habacuc, ella va a llegar al tiempo indicado por Dios. Amén. Así que no desmayemos, no desmayemos. La victoria del Señor, dice la palabra de Dios, su victoria es con muchos o con pocos, pero Él da la victoria. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, en vista de que yo pienso, porque mi llamado, como siempre les he dicho, es de maestro, y mi deber es instruir a los hijos de Dios en cuanto a la palabra del Señor. Y nosotros estamos en lo que se llama los tiempos postreros. Unos tiempos que comenzaron desde la primera venida de Cristo, comenzaron los tiempos postreros. Y terminarán los tiempos postreros con la segunda venida de Cristo. De manera que nosotros estamos dentro de ese margen de tiempo, dentro de los tiempos postreros, y cada día más las señales bíblicas se van acentuando, y lamentablemente creo que la iglesia duerme. Sin embargo, nosotros tenemos que, y cuando digo nosotros, aquellos que el Señor ha depositado su confianza en darnos un ministerio, tenemos que hacer la diligencia para la cual Él nos llamó. El maestro tiene que seguir perseverando en instruir a la iglesia. El pastor tiene que seguir perseverando, pastoreándonos como ovejas, algunas más dóciles, otras más rebeldes, pero todas con el propósito de mantenernos en el redil hasta que el pastor de los pastores venga por cada uno de nosotros. Los intercesores seguiremos intercediendo. Amén. Y cada uno pues estaremos en su puesto de batalla, porque esta es una lucha espiritual.
y no abandonar esa lucha espiritual independientemente de lo que veamos o de lo que no sintamos. Porque esto no se trata de sentir, esto se trata de creer y hacer y avanzar en el nombre de Jesús, porque no somos de los que retrocedemos para perdernos, sino de los que avanzamos para salvación eterna. Así que hoy vamos a iniciar un estudio en el primer capítulo de Apocalipsis. Yo había dado Apocalipsis 6, Apocalipsis 13, pero me he dado cuenta de parte de Dios, porque yo no doy estas cosas por un sentimiento humano, sino que cuando yo oro y le digo al Señor que debo predicar, que debo enseñar, cuál es la necesidad, y la necesidad es conocer la palabra de Dios, qué es lo que dice este libro, porque las cosas están sucediendo en medio nuestro y muchas veces pareciera que no nos estamos dando cuenta. Apocalipsis capítulo 1. Hoy solamente vamos a tocar el capítulo 1. La palabra Apocalipsis, que quiere decir revelación. Ella la escribió el apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Es una isla que está situada en el Mediterráneo, específicamente en el mar Egeo, entre Grecia y la actual Turquía, que para el tiempo eran considerados las regiones del Asia Menor. Esta revelación, esta profecía, contiene muchos símbolos, muchas imágenes, muchos pasajes del Antiguo Testamento como referencia para poder entender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y sepamos. Porque, como decía el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Es decir, nosotros tenemos que desalojar la ignorancia bíblica de nuestras mentes. Gloria a Dios. Leemos el capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta revelación que Dios el Padre le da a Jesucristo es como que Él le delega a Jesucristo el hecho de manifestar las cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿con qué propósito el Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan las cosas que deben suceder pronto? El propósito principal es para que los creyentes, la iglesia, esté preparada y sepa cómo conducirse, cómo comportarse en el momento de que este tiempo se esté desarrollando, para que la iglesia no sea desalentada ni la iglesia sea confundida, sino que se mantenga firme en la fe, conociendo las cosas que han de suceder pronto. ¿Cómo interpretar esa expresión? Las cosas que van a suceder pronto. Porque el mundo las interpreta como las cosas que deben suceder ya. Entonces el mundo, como no tiene la luz del Evangelio, porque el enemigo les ha endurecido a muchos de ellos su mente, de manera que esa luz no les resplandezca, la palabra del Señor dice, bueno, pero desde que yo estoy oyendo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y generaciones van y generaciones vienen, y todavía Cristo no se hace presente. Los muy educados y muy versados en las letras, sobre todo en estos países, dicen que eso es un mito. Eso es un mito. Eso realmente no existe
ni existirá. Y cuando el creyente no está instruido en las cosas que deben suceder pronto, el mundo lo llama, lo absorbe y lo destruye. Ahora, ¿por qué usted ve justamente esa manifestación cuando el creyente ya no quiere venir a la iglesia? Cuando el creyente puede poner como primordial el asistir a un juego de fútbol, donde tienen que sacar dinero, donde tienen que tomar un transporte, donde tienen que hacer un sacrificio para llegar a ese juego de fútbol, pero no tienen pasaje para venir a la iglesia del Señor. Es así, y no es que eso pase aquí, en mi país también pasa. En mi país también pasa. Vemos jóvenes que se preocupan por ir al béisbol, pero no se preocupan por ir a la iglesia. Y son jóvenes cristianos evangélicos. De manera que esto está sucediendo en todo el mundo. Porque el desconocimiento de la palabra nos produce falta de fe. Y sin fe, nosotros no vamos a llegar al final de nuestros días confiando en el Señor. De manera que esta expresión, las cosas que deben suceder pronto, ¿cómo la interpretamos? Vamos a buscar un versículo paralelo que nos va a ayudar a interpretar esa expresión. Mateo 23, 39. Evangelio de Mateo, capítulo 23, 39. Para que veamos cómo podemos relacionar esa expresión, las cosas que han de suceder pronto. Quien lo tenga, pues lo puede leer. Amén. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. De manera que esa expresión pronto está relacionada con el pueblo de Israel. ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas descritas en el libro del Apocalipsis? Cuando Israel le diga al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando reconozca a Jesucristo como su Mesías. Y al reconocer a Jesucristo como su Mesías, entonces estarán dando paso a que su Mesías se siente en el trono de David para gobernar 1000 años en esta tierra que nosotros estamos pisando y este cielo que nos está cubriendo. De manera que eso nos instruye a nosotros que debemos ver lo que muchos dicen, el reloj profético. ¿Qué está pasando en Israel? Porque esos acontecimientos nos están diciendo dos cosas. Primero, que Cristo vendrá por su iglesia. Y segundo, que Israel irá en camino a aceptarlo como Mesías. Ahora bien, debemos entender que este suceso pronto lleva sus años dentro de la profecía bíblica. La profecía bíblica tiene un cumplimiento local y ya eso sucedió. En el momento en que la tribu de Benjamín y la tribu de Judá vinieron desde la deportación de Babilonia y reconstruyeron el templo, posteriormente reconstruyeron la ciudad y el muro en los tiempos de Nehemías, entonces todo ese tiempo que está sucediendo está diciendo que se está acercando la reconstrucción de Israel. 1948 se funda el Estado de Israel. De verdad me causa hasta dolor que muchos intérpretes modernos dicen, no, pero estos israelitas que están ahorita, que solamente en la tribu de Judá y de Benjamín, no representan a los judíos de la antigüedad, porque estos judíos
han venido de Europa y ahora están en Israel. Señores, todo creyente y todo cristiano debe de saber que Israel y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, por su desobediencia, fueron enviados al exilio. Y llevados al exilio fueron llevados a muchas naciones. Inclusive allí en la Alemania moderna hubo de 6 a 8 millones de judíos muertos por el régimen de los nazis de Adolfo Hitler. Es decir, se radicaron aquí en Europa y en otras tantas naciones. ¿Cómo va a decir usted que los judíos actuales no representan a los judíos antiguos porque vienen de Europa y se trasladaron al territorio que actualmente está configurando el Estado de Israel? Ese es un desconocimiento totalmente grave de la palabra de Dios. Pero sin embargo, nosotros nos vemos en esas mismas personas, escriben libros, toman los medios de comunicación y son oídos por muchas personas. Pero lo que están diciendo es totalmente irreverente y falso, en contra de la palabra de Dios, y se hacen llamar cristianos, que es lo peor. Otra cosa que tienen que entender, que la profecía habla que iban a ser esparcidos y que después tenían que regresar a su tierra. Es una cosa establecida por Dios. Está establecida por Dios. Así que no podemos ir en contra de esa enseñanza que la palabra nos ha dado a través de los años. Gloria al Señor. De manera que las cosas que deben suceder pronto están relacionadas con el reconocimiento de Israel, reconociendo a su Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, que habrá un momento que será una tribulación, una gran persecución, y en ese momento ellos clamarán a Jesucristo. Está establecido que por su dureza de corazón, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tendrán que permitir ese momento como el instrumento para que el remanente de Israel sea salvo. Gloria al Señor. Ahora muy bien, esa frase también, las cosas que han de suceder pronto, indica que una vez que comiencen los eventos, serán uno detrás de otro, sumamente rápido, se desenvolverán en el panorama mundial. Serán sumamente rápidos los acontecimientos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de que el Señor nos esté enseñando Apocalipsis 1? Que nosotros debemos estar preparados. Y si estuviésemos vivos para ese momento, una vez que estemos preparados, estos sucesos no nos van a sorprender. Ahora, el que no esté preparado no tendrá tiempo de prepararse en el momento que esto suceda, y esa es la otra interpretación de las cosas que han de suceder pronto, secuencialmente y a mucha velocidad. Podemos buscar un ejemplo bíblico en Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, y en esa parábola vamos a ver lo que va a pasar justamente cuando las personas no estén preparadas y los acontecimientos lleguen. Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Amén. Amén. ¿Yo leo? Sí, amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestros aceites, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras allá ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense una cosa del simbolismo judío, hebreo que hay allí. Número uno, porque el libro de Apocalipsis está entrelazado con los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos a ver figuras del Antiguo Testamento y pasajes del Antiguo Testamento que tienen correspondencia con el libro del Apocalipsis. Entonces, fíjense que vemos allí las lámparas. Esas lámparas son la menorá. Aquella menorá que nosotros la vemos en el santuario que la hermana Ramona nos está explicando los días domingos, en el tabernáculo. Entonces, número uno, esas 10 vírgenes todas tenían la iluminación del Señor, porque todas tenían las lámparas. El problema no es tener la iluminación del Señor, el problema es perseverar con esa iluminación. Porque nos pueden dar la iluminación, pero en un tiempo determinado dejamos de hacer el ejercicio de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, de visitar el templo para estar todos los hermanos unidos, juntos y en armonía. Y entonces, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Que a mayor desobediencia, menor iluminación, menor entendimiento de la palabra de Dios, menor testimonio y más conformación a este mundo. Y cuando nos conformamos al mundo, nosotros sabemos que nos hacemos enemigos de Dios. Nosotros usamos una palabra, decimos frío, pero el frío pasa por todo este proceso. Lo primero que hace es dejar de venir al templo para que como carbón encendido esté calientico junto con sus hermanos, para explicarlo de una manera muy sencilla. Segundo, deja de oír la palabra, porque la fe entra por el oír de la palabra de Dios. Posteriormente, al dejar de oír la palabra, su fe empieza a menguar, y sin fe no hay obediencia. Y entonces, una vez que la desobediencia entra, el pecado da luz a la muerte. Ese es el proceso. Ese es el proceso que sucede en nosotros. Vemos entonces 10 vírgenes, y ahí la palabra clave es que habían 5 que estaban preparadas. Eso nos ejemplifica justamente que cuando venga este tiempo, la gente que no esté preparada no podrá prepararse, porque fíjense que llegó el esposo, y las que no estaban preparadas se quedaron. ¿Quiénes se fueron? Las preparadas. Porque el Señor, cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, lo que quiere decir es que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Si yo siempre digo que el Espíritu Santo no es un mago, que Dios premiará el esfuerzo humano. ¿Cómo lo sabemos? Porque recibiremos recompensa por las obras que hacemos mientras estábamos en el cuerpo. Y una de las obras es la instrucción de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Santo eres. Muy bien. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guarden las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por supuesto, este tiempo que está cerca nos indica que todos los acontecimientos que están predichos y escritos en la Biblia se cumplirán. De eso se trata esa cercanía. Hechos que no dejarán de suceder, que indefectiblemente se cumplirán. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Esta expresión, gracias y paz a vosotros, que simplemente la vemos como un saludo, tiene también implícitamente que no puede tener paz el cristiano que tomando la gracia la viva ligeramente. Cuando el apóstol dice gracia y paz a vosotros, es porque, por supuesto, la primera consecuencia de la gracia es la salvación. Pero la segunda consecuencia de la gracia es vivir en paz. De hecho, cada uno de nosotros ha experimentado que cuando nosotros sabemos que no estamos haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas, o estamos haciendo lo que la palabra dice que no deberíamos hacer, eso se manifiesta en nuestras vidas en inquietud, en ansiedad, en insomnio, en trastornos de personalidad. ¿Y sabe por qué el médico, aunque hace un esfuerzo bioquímico, no puede sanar estas cosas? Porque estas cosas afligen al alma, estas cosas actúan en el alma. Como en el alma está el asiento de nuestros sentimientos y nuestras emociones, cuando no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, entonces esas emociones y esos sentimientos comienzan a darnos un reclamo. ¿Quién efectúa ese reclamo? El Espíritu Santo que está en nosotros, que nos redarguye. Y una vez que nos redarguye, que entra esa inquietud, todo el organismo comienza a producir lo que ahora los científicos llaman el cortisol, el aumento del cortisol, la disminución de las sustancias que nos producen placer y tranquilidad, como la serotonina. Esa es la parte biológica, pero está sucediendo porque el alma no tiene paz. No tiene paz porque lo está redarguyendo el Espíritu Santo, que le está diciendo: ponte a cuentas con tu Creador. ¿Por qué los médicos no podemos hacer mayor cosa? Porque el médico, cuando manda la pastilla o pone la intención, lo que está quitando es la consecuencia, adormeciendo el cuerpo, para que el cuerpo no reaccione a lo que el alma está diciendo. Entonces entramos con lo que dicen ahora un bucle. En mi tiempo se decía un círculo vicioso. Más falta de comunión, más ansiedad, más medicamentos, hasta que nos hacemos dependientes de ellos. Y no podemos dormir si no nos tomamos la pastillita. No es un secreto para nadie que el 80 al 90% a nivel mundial de las personas tienen que tomar ansiolíticos, calmantes nerviosos o hipnóticos para poder conciliar el sueño. Por tanto, dice la palabra: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba? ¿Por qué se turba mi corazón? Bueno, cuando no estamos en comunión, el alma se abate, se turba el corazón, que es sinónimo del alma y de la mente, y no podemos tener paz. Entonces la gracia no solamente nos salva, sino que la gracia, vivir la gracia y por gracia, produce paz a nuestra alma, porque el Espíritu entonces tiene dominio de todo nuestro ser. Por eso dice la palabra que todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente y espíritu, sean hallados irreprensibles delante
del Señor, porque eso nos da paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti es confiado. Y has puesto a Jehová por su habitación. Eso da paz. Eso da paz. Y es un ejercicio que debemos hacer. Cuando estemos preocupados, cuando estemos turbados por el esposo, por la esposa, por el hijo, por el sobrino, la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor. Dice entonces Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Eso muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Muestra su eternidad. El que era, el que es y el que ha de venir. Yo siempre trato de explicar esto también con aquella palabra en hebreo cuando Moisés le dice, ¿qué le diré al pueblo de Israel? ¿Quién me envía? Y entonces dile que te envía, yo soy el que soy. Pero los hebreos, o la gente que sabe hablar o traducir bien el hebreo, la expresión, dile que te envió, yo soy el que soy y el que seré. Se transporta al futuro. Nosotros tenemos la expresión muy corta, yo soy el que soy. Pero la gente que conoce el hebreo ha dicho que la expresión idiomática es yo soy el que soy y el que seré. Ahora, ¿por qué se traslada desde el Antiguo Testamento al futuro? Porque el que había de venir era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y siempre, ¿verdad?, entendemos. ¿Y cómo es Dios? Como Jesucristo. Porque Él es la imagen, Él es la sustancia del Dios Padre que nosotros no hemos visto. Pero en Jesucristo hemos visto Al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Rome. Ajá, Sí, por eso él aprendió que cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstrame al Padre. Él le dice, no, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y tú me conoces. El que te ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que en el medio científico se llama la muestra. Sí. Por lo menos para probar un medicamento hay que probarlo en 1000 personas. Esa es la muestra. Debe ser probado en mil personas para que el reconocimiento sea realmente efectivo. Correcto. Si yo coloco una medicina en 1000 personas y da el resultado que yo quiero que dé, entonces digo que el resultado es estadísticamente significativo. Vale la pena hacer ese medicamento porque a la mayoría de las personas aprobó, le va a servir. Entonces, la muestra de cómo es el Padre Es Jesucristo. es Jesucristo. Cuando utilizo algunas palabras científicas o refiriéndome a la ciencia, no es por una exaltación, sino porque yo siempre digo que hay personas que no entienden el Evangelio y entienden, le estoy hablando a los profesionales de la ciencia, pero cuando uno les habla su lenguaje, no se podrán presentar delante de Dios diciendo, nadie me dijo nada. Porque si a través de ese medio pueden ver esto y se presentarán delante de Dios porque todo ojo le verá, Dios les recordará, ¿te acuerdas aquella vez cuando viste una reproducción de mi palabra y se te habló en tus propios términos? Y aún así no quisiste creer. Por eso debes ser juzgado. Por eso estás aquí en el juicio del trono blanco. Amén. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De manera que Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros. El número 7, según la gematría, sobre todo la gematría judía, representa la obra plena, obra terminada, representa también la santidad, la perfección. Entonces, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Juan a las perfectas iglesias que representan el cuerpo de Cristo, que están en santidad y en comunión con Dios.
Porque si no fuese así, no serían iglesia. Eso de que la iglesia a la mitad se quede y la mitad se va, eso no es verdad. La iglesia del Señor, y siempre conceptualizamos la iglesia del Señor como todas las personas que hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, lo hemos confesado con nuestra boca y lo hemos creído en nuestro corazón. Y sabemos y creemos que Jesucristo es Dios. Amén. Eso es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y el que tenga esa convicción se purifica a sí mismo, se santifica a sí mismo, porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces uno tiene que entender y poner atención a lo que el Señor nos dice. Muy bien, gracias y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si el número 7 nos demuestra, según la gematría, la perfección, la santidad, lo santo, entonces los 7 espíritus no es que tiene 7 espíritus ahí literalmente, es que está hablando del único espíritu perfecto, el único espíritu santo, que es el Espíritu Santo de Dios, que está allí al trono de la palabra de Dios, al trono de nuestro Dios, al trono de Jesucristo, al trono donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que la Biblia llama la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman un solo Dios y es la plenitud de la deidad. En la matemática bíblica, 3 es igual a 1 y 1 es igual a 3. Y usted verá, hermano Rommel, usted está loco, pero la palabra dice que la naturaleza nos da la revelación general y a través de esa naturaleza podemos entender que Dios existe. Y siempre digo que agarre un aguacate y le vea la concha, la pulpa y la semilla, y es un solo aguacate, pero son 3 igual a 1 y 1 igual a 3. Y a los matemáticos eso es lo que se llama la unidad compuesta. Una unidad compuesta. En este caso, por 3 elementos. Bueno, Roma, el coco también tiene 3 elementos. Señor. El coco tiene 3 elementos. El coco, el agua, la postura de las aves. Entonces, Dios se demuestra a través de la revelación general, y la revelación general es su creación. Su creación. Gloria a Dios. Los 7 espíritus que están delante de su trono. En el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Testigo fiel, porque la palabra testigo, aquí en la Biblia, tiene 2 connotaciones. En oportunidad se puede utilizar en la connotación legal. Un testigo es aquel que presenció algo y es capaz de dar testimonio de lo presenciado. Pero cuando uno va a Hechos de los Apóstoles, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, ahí la palabra testigo viene del griego mártir. Y de ese griego mártir viene la palabra mártir. Entonces, el testigo, la palabra ese testigo, el significado allá en Hechos de los Apóstoles es, y me seréis testigos, es decir, estarás dispuesto a morir por lo que crees y lo que predica hasta en lo último de la tierra. Y eso somos nosotros. Por eso dice la palabra que se nos dio el Espíritu Santo para predicar, para enseñar, para hablar de la palabra de Dios con denuedo. Y denuedo es hacer las cosas hasta la última consecuencia. Que te voy a matar si hablas, pues tendrás que matarme. Esa es la última consecuencia, perder la vida por servir al Señor. Y no tener miedo de aquel que nos puede matar el cuerpo, pero no puede matar nuestra alma. Amén. Y cuando los muertos en Cristo resuciten primero, allí estarán todos aquellos que con denuedo predicaron y enseñaron y no tuvieron miedo de hablar la verdadera y diáfana palabra de Dios. Nosotros no estamos en esta iglesia
por ganar dinero, por ganar fama, porque seamos la mejor iglesia de Madrid o porque seamos los más ricos económicamente. Estamos aquí al servicio del Señor hasta las últimas consecuencias. Amén. Ese es el renuevo que nos da el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Ese es el poder del que habla el Espíritu Santo. Amén. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Allí nos convertimos en iglesia. Amén. Mientras usted no tenga el Espíritu Santo, esto no pasará de ser un club, de ser una reunión, un centro de amigos. La diferencia entre una reunión de muchas personas o de muchas denominaciones es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sin Espíritu Santo de Dios no hay iglesia. No hay iglesia, Gloria a Dios. definitivamente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Una vez me hicieron esa pregunta, bueno, hermano, pero si Lázaro resucitó y luego volvió a morir, porque Lázaro no es el primogénito de los muertos. Cuando dice que es el primogénito de los muertos, es el único que ha resucitado para no morir jamás. Los demás, todos resucitaron y están muertos. ¿Esperando qué? Cuando la trompeta suene, en aquel día. Esperando aquel día, la resurrección. Entre tanto, el único, el primogénito, el primero que resucitó de todos los muertos es nuestro Señor Jesucristo. Y es la garantía de nuestra resurrección. Amén. Porque si Él vive, nosotros también vivimos. Amén. viviremos. Gloria a Si Dios. Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces uno comienza a tener esa reflexión introspectiva que dicen muchas veces los psicólogos que los ancianos le tenemos miedo a la muerte. Pues si tú estás en Cristo Jesús, no hay temor porque la muerte no tiene poder sobre ti. La resurrección garantiza que nosotros vencimos a la muerte Amén. Gloria a en la Dios. persona de Gloria Cristo a Dios. Jesús. Porque Él venció al que tenía el imperio del pecado y de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso se traslada a sus hijos, Amén. a sus coherederos Amén. de la gloria venidera. Amén. Gloria a Dios. Y así es que nosotros debemos vivir. Ese pensamiento debe estar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él está sobre todos los reyes de la tierra y se sentará en Jerusalén en el trono de David para reinar 1000 años. Luego juzgará esta tierra y comenzará la eternidad con Cristo, el reino que nunca verá fin. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, por el sacrificio salvífico hecho allá en la cruz del Calvario. Amén. Y como hablábamos en estos días, debemos entender eso. ¿Por qué? Porque se necesitaba un sacrificio perfecto. Pero el único perfecto es Dios. Amén. Pero necesitábamos también, era el requerimiento, que existiera derramamiento de sangre. Pero Dios el Padre es espíritu y es verdad. Y un espíritu no echa sangre. Entonces, su Hijo amado, que existe desde la eternidad, porque según Hebreos capítulo 1 nos dice que el Padre engendró al Hijo. Es decir, el Hijo salió del mismo Padre. Claro, se utiliza la palabra nació porque no hay otra palabra que podamos utilizar en nuestro lenguaje humano para poder entender eso. Pero dice que Él es de la misma sustancia del Padre. De manera que nació del Padre, fue engendrado, nacido del Padre, igual que el Padre. De esta manera, Jesucristo es Dios desde la eternidad. Él es Dios. Por eso es que dice que por Él, por Jesucristo, todas las cosas son hechas y por Él todas las cosas subsisten, por la diestra de su poder.
De manera que si no tuviésemos a Cristo, ningún ser humano existiría y ninguna de las cosas que disfrutan aún los que no creen en Dios y los que niegan su existencia, no gozarían de ninguna de esas cosas. Por misericordia, Dios lo permite, dando la oportunidad de que sin esa misericordia la persona hace una decisión de fe, entre a la gracia. Y al tener la gracia, somos hechos hijos de Dios y por supuesto veremos la gloria venidera. ¿En Hebreo qué? Hebreos capítulo 1, ahí está por ahí como en el versículo del 7 al 9, por ahí, donde dice que el Señor, en el 5 dice que el Señor no llamó a ninguno de sus ángeles hijos, ni le dijo a los ángeles, ven acá, siéntate a mi diestra. Por allí porque todo el capítulo 1 está demostrando la divinidad de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Dice que no hay mayor amor que aquel que ponga su vida a favor de otro. Pero el Señor no puso su vida a favor de uno, sino a favor de todos. Para que por la muerte de uno, todos tengamos la oportunidad de ser salvos. Y si nosotros no aprovechamos esa oportunidad, hemos descuidado tan grande salvación. Porque habiéndosenos colocado todo para que seamos salvos, simplemente la despreciamos. ¿Cómo entonces podemos tener una salvación tan grande? ¿Y cómo podemos cuidarla con temblor y con temor si nosotros la rechazamos? Y la rechazamos cuando no consideramos, justamente según Hebreos 1, de que Jesucristo es Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sacrificio salvífico en la cruz del Calvario. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí hay que hacer un alto. Porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué aparece el verbo en pasado? Y nos hizo. Eso no quiere decir que en este momento estamos ejerciendo eso, sino que el verbo en pasado demuestra que para el Señor eso ya está hecho. Pero nosotros seremos reyes y sacerdotes, es decir, de cuerpo presente en el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino no está presente actualmente. Porque si no, tendríamos también que quitarle la parte al Padre nuestro que dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y la voluntad del Padre que Jesucristo reine. Por eso es que está conectada esa expresión. Que nosotros, como intercesores, como los que son pastores, ejercen el sacerdocio en el sentido que intermedian por nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, quien a su vez lleva todas esas peticiones delante del Padre. Eso es verdad. Pero aquí se está hablando es de una vez instalado el reino literal presente de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y esto no es que, para que no me vayan a reducir, lo que pasa es que el hermano Romer predica su doctrina y enseña su doctrina, que esta no es mi doctrina. Esto es la doctrina bíblica. Esta es la doctrina bíblica. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios con su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él aquí, dice el versículo 7, que viene con las nubes. Ahora, las nubes es
una figura de gloria. He aquí que viene en su gloria. Ajá, ¿y cómo se fue Jesucristo? En una nube. Ajá, lo cual dice que se fue en su gloria. Y claro que se fue en su gloria, no llevaba un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado actualmente está presente en el cielo. Y un autor que a mí me gustó esa expresión, él dice, tanto amor derramó Jesucristo por nosotros los humanos que está con un cuerpo humano delante de su Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Y de verdad eso a mí no se me va a olvidar nunca. Tanto me ama que tiene un cuerpo así como yo lo tengo. Con la excepción de que se está glorificado. Amén. Pero el mío se glorificará. Amén. Gloria a Dios, igual que el de él. Gloria al Señor. Santo eres. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y si todo ojo lo verá, el infierno tendrá que vaciarse. Y Señor, cuando Jesucristo venga por segunda vez, no estamos hablando del rapto, estamos hablando de la segunda venida de Cristo a reinar sobre esta tierra. El infierno tendrá que vaciarse. Claro que tendrá que vaciarse. Ahora, ¿por qué? Porque según el juicio del trono blanco, tendrán que estar delante del que está sentado en el trono. Claro. Y al que se le dio el poder para juzgar es a Jesucristo. El que está sentado en el trono es Jesucristo. Ese poder se le dio al Padre de juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos para galardón y a los muertos para muerte eterna. Así es. El juicio del trono blanco, tendrán que salir del infierno para pararse delante de la presencia del que está sentado en el trono para oír su sentencia. Porque ya ellos fueron condenados, según Juan 3:18, porque no creyeron. Porque el que no ha creído ya ha sido condenado. Y ahora el juicio del trono blanco es la ejecución de la sentencia. Y la sentencia es sacarlos del infierno para enviarlos al lago de fuego, Así es. que arde con fuego y azufre, donde serán atormentados Y noche. día y noche junto con el combo de Puerto Rico, que está formado por Satanás, el falso profeta y los demonios. Eso van a tocar una pachanga ya. Te voy a decir lo que yo no tocar. Gloria al Yo no Señor. entendí lo de Puerto Rico, pero lo que dijo de Puerto Rico. El combo de Puerto Rico. El combo de Puerto Rico. Satanás, el anticristo y falso profeta. Y el falso de eso estarán ahí tocando, chiquillos. Esa es una norma, una regla mnemotécnica que yo hice en mi cabeza para que no se me olvidara cuando estaba estudiando estas cosas hace tiempo. Por los siglos, gloria a Dios. He aquí que viene con las nubes y todo lo verá, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Quiénes se lamentarán? Por todos los que estaban ahí, los glorificados, todos los que estaban en el infierno, todos los que estaban por allá. Fíjense que dice los linajes de la tierra. ¿Quiénes son los linajes de la tierra? Oh, los reyes, los sacerdotes, los católicos, esos y reyes. ¿Y por qué se lamentarán? Porque tuvieron la oportunidad y Ajá. no la aceptaron. Y la despreciaron. Claro. Están allí los que no son salvos. Claro. Esos pertenecen a esta tierra. Claro. daban valor de que era el Mesías, que él venía, de que él murió por salvarnos. Eso tú tu potes, ¿Sabes ¿sabes? qué? Como ahí tengo yo un maestro, un encargado ahí colombiano. Eso dice mucho tiempo que él viene y aquello. Él va a venir, así que si tú estás preparado, tú sabes, prepárate. Porque el de que viene, viene. De que viene bien. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que los traspasaron. Ahora, aquí está hablando los que los traspasaron del pueblo de Israel. ¿Verdad? Sí, gloria a Dios. Vamos a leer aquí unos versículos. En el Salmo 89, 27. Porque yo muchas veces preparo mi estudio, busco los versículos y después ni los leo. Se me va en la emoción. Entonces, no quiero desaprovechar el trabajo. Salmo 89, 27.
¿Lo tiene? Léelo. Hoy le gané el No, porque yo lo busqué. No, no ganaste. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Fíjense una cosa, los años que hay desde el libro de los Salmos, cuando fue escrito eso, al Nuevo Testamento son 1000 años. 1000 años antes ahí se está diciendo lo que después se dijo en Apocalipsis. Eso es sobrenatural. Hermano Jorge, búsqueme allí por favor Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. y 14, ¿verdad? Sí. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Fíjese, en el libro de Daniel está diciendo lo que se dice aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Y ese título, el Hijo del Hombre, se utiliza 81 veces en todos los evangelios. Es decir, es la expresión que Jesucristo usa él mismo para expresar de todas las obras que hizo en esta tierra. El Hijo del Hombre. Hermana Ramona, búsqueme allí Isaías 52:8. 52. 8. Ya lo leo. Sí, lee. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanza, alegraos juntamente. ¿Cómo dice? Sobre noche dice. Y Daniel 7, 12, 14. Isaías 52:8. Pues yo no, vale. Isaías 52, 8. Lo leyó, voz de tu atalaya. Ajá. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, Ajá. porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Sí, Señor. Jehová vuelve a traer a Sion. Grito de júbilo. Grito de júbilo. Está hablando en el Antiguo Testamento de el trono que ocupará Jesucristo en Sion. Sion es sinónimo de Jerusalén. Cuando Jerusalén fue conquistada por el rey David y posteriormente fue coronado como rey de Jerusalén, no se llamaba Jerusalén, se llamaba Sion. El conquistador de Sion es el rey David. Y posteriormente el rey David le colocó, después de esa conquista, se le coloca o se llama, aún en la Biblia, Jerusalén. Jerusalén. Gloria a Dios. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Profeta Zacarías 12:10. Amén. Y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Israel también se afligirá, porque al ver a Jesucristo mirarán al que rechazaron, al Mesías esperado. Eso es lo que nos está diciendo el profeta Zacarías en su capítulo 12, versículo 10. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos, ese es Pedro diciéndole al pueblo de Israel, al pueblo judío, ustedes crucificaron al autor de la vida. Y él, que no podía permanecer muerto porque él puso su vida y después la volvió a tomar porque él es Dios, suelto de los dolores de la muerte, ahora se nos muestra como nuestro Salvador. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Es decir, señalando que cuando dicen que los que los traspasaron le verán, el pueblo de Israel verá a su Mesías. Verá a su Mesías. Gloria a Dios. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Isaías 44, 6 y 7. Isaías 44, 6 y 7. Isaías 44, 6 y 7. Amén. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Dice ahí el Padre, así como yo ordeno las cosas desde el tiempo antiguo, así mi Hijo Dios ordenará las cosas como yo lo hago. Es decir, mi Hijo es Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías 44, 6 al 7, dándole la misma característica del Padre. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, la primera letra del abecedario griego y la última letra de ese abecedario. Sin esas letras no se escribe palabra. Sin Jesucristo no hay palabra de verdad, porque Él es la palabra encarnada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese como el mismo Señor, el Espíritu Santo, nos va llevando y haciendo la conexión de todas estas bellas cosas que Él nos dice. Dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano. Eso es importante. No dice yo Juan el apóstol, yo Juan el principal, yo el que tengo el privilegio de la visión, yo el único que sé aquí en hermenéutica. No, dice
Yo, Juan, vuestro hermano, una señal de humildad. Es más, me está diciendo Juan, yo necesito, así como ustedes necesitan aprender, yo también necesito aprender del Señor. Una señal de humildad. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Más adelante entraremos en un estudio más especializado, pero les voy a decir algo. Cada vez que uno lee la palabra descubre y reafirma cosas. Y la palabra nos habla de que seremos librados de la ira del Señor. Amén. La palabra no nos asegura que nosotros no seremos perseguidos. O es decir, los que estén vivos en un tiempo determinado, que está relacionado con los 7 sellos del Apocalipsis. Eso más adelante se verá con más detenimiento. Pero una seguridad es que el Señor no derramará su ira sobre la iglesia. La iglesia no verá la ira del Señor. Y eso lo dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y a la iglesia de Filadelfia se lo vuelve a repetir. Debemos diferenciar en lo que es la gran tribulación y lo que es la ira del Señor. Entrarán en simultáneo, sí, pero nosotros no estaremos ahí. Ojo con eso. Ojo con eso, porque nos quieren vender algo que no dice la palabra. Gloria a Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, probado en las pruebas. Probado en todas esas pruebas. Estaba en la isla llamada de Patmos, como ya sabemos, una isla pequeña, agreste. Y en Asia Menor. Está, ya lo dijimos, situada en el mar Egeo, entre Grecia y el Asia Menor, específicamente Turquía. Allí estaba en esa isla estéril. Ahora, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, el Imperio Romano lo había enviado como preso, como un reo de conciencia, por causa de predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, él testificaba con su vida y en su vida que Jesucristo vivía en él. Y eso no lo soportó el Imperio Romano. Y no lo soportarán los gobiernos de la tierra. Eso que está pasando en Libia, que tuvo que salir Donald Trump y amenazarlos y lanzarle unos bombardeos para que se quedaran quietos, porque los musulmanes del grupo ISIS estaban sepultando vivos a los cristianos si no renegaban de su fe. Eso es lo que la Biblia dice, que no nos libraremos de eso. Que nosotros tenemos la virtud de que todavía eso no ha sucedido aquí, gloria a Dios, y nos cuesta venir a la iglesia. Y a los cristianos de Libia los están sepultando vivos y no reniegan de su fe. Estaban en Kenia o en África, ¿cuál es? Sí. Todo eso están matando también. Todo eso, África del Norte. Tuvo que meterle unos misiles a esa gente y están devolviendo hasta los niños secuestrados. Sí, señor. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando nadie dice nada en noticias ni nada. Si es Palestina, tanta la emisora vuelta loca. Ya lo dirán, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque el instrumento de propaganda a nivel mundial está controlado por el enemigo. Claro. Bueno, ya ha llegado la hora, ha llegado el momento. Nos quedamos en ese versículo 10. El versículo 1. En el versículo 9. En el 9. Y luego seguiremos más adelante si es la voluntad de Dios. Bueno, hasta aquí pues el estudio de la palabra en el libro de Apocalipsis.